Durante una cena familiar, mi hermana irrumpió en la habitación de mis hijos donde estaban durmiendo y gritó: «Salgan ahora mismo. Necesito esta habitación inmediatamente». Cuando mis hijos, confundidos, no tenían idea de lo que estaba pasando, ella los agarró con fuerza y los echó al pasillo. Mi madre salió corriendo y dijo: «Déjala en paz. Está teniendo un mal día y necesita desahogar su ira de alguna manera». Papá añadió: «Si te acercas a ella ahora mismo, puede que también recibas algo de violencia». Yo me quedé callada, recogí a mis hijos llorando y traumatizados, e hice una llamada telefónica que hizo que su día fuera aún más miserable. Soy Camden Michey, una madre de 32 años con dos hermosos hijos, Lani, de 7, y Beckett, de 5. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace 6 meses, pero los efectos todavía se están extendiendo por mi familia como réplicas de un terremoto. Esta es la historia de cómo una llamada telefónica lo cambió todo y le dio a mi familia tóxica exactamente lo que se merecía. Permítanme comenzar pintándoles un cuadro de la dinámica familiar. Mis padres, Wendell y June, siempre han tenido un hijo dorado, y no era yo. Ese honor pertenecía a mi hermana menor, Alice, que a los 28 años todavía vivía en casa, desempleada y aparentemente incapaz de asumir la responsabilidad de nada en su vida. Mientras tanto, yo me había abierto camino a través de la universidad, había construido una exitosa carrera en marketing, había comprado mi propia casa y estaba criando a 2 niños increíbles como madre soltera después de que mi exmarido, David, y yo nos divorciamos hace 2 años. El favoritismo no era sutil. Cuando Alice chocó su tercer coche en 2 años, papá le compró un Honda Civic nuevo. Cuando necesitaba ayuda con el cuidado de los niños durante un proyecto de trabajo particularmente exigente, mamá me dijo que debería haber pensado en eso antes de tener hijos. Cuando Alice abandonó su cuarto intento de ir al colegio comunitario, la consolaron con unas vacaciones en Hawái. Cuando me gradué con mi MBA mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a mis hijos pequeños, llegaron 20 minutos tarde a la ceremonia porque Alice tenía una crisis relacionada con su novio intermitente, Marcus. Pero perseveré. Pensé que tal vez, solo tal vez, si me demostraba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, lograba lo suficiente, finalmente me verían como digna de su amor y respeto. Estaba equivocada, pero me tomó esa horrible noche de domingo para finalmente entender cuán equivocada estaba. El incidente ocurrió durante lo que se suponía que era una agradable cena familiar en casa de mis padres. Estas reuniones mensuales se habían convertido en una especie de tradición, aunque a menudo me preguntaba por qué seguía sometiendo a mis hijos y a mí misma a ellas. Tal vez era la esperanza, tal vez era la obstinación, o tal vez era solo la creencia ingenua de que la familia debe permanecer unida pase lo que pase. Lani y Beckett habían estado jugando tranquilamente en la habitación de invitados de arriba después de la cena. Estaban cansados de un largo día en el parque, y los había acostado para una pequeña siesta alrededor de las 7 de la tarde, sabiendo que no nos iríamos hasta después de las 8. La habitación de invitados había sido su habitación durante estas visitas desde que tenían uso de razón. Mamá incluso había comprado sábanas especiales de Disney para la cama y guardaba algunos de sus juguetes en el armario. Yo estaba abajo en la cocina ayudando a mamá con los platos mientras papá y Alice discutían sobre su último drama. Aparentemente, Marcus había roto con ella otra vez, esta vez por mensaje de texto, y ella estaba en espiral. Esto no era nada nuevo. Las relaciones de Alice eran como patrones climáticos estacionales, predecibles en su caos. De todos modos, no te merece, cariño, decía mamá, abandonando los platos para frotarle los hombros a Alice. Eres demasiado buena para él. Papá asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ese chico no tiene clase. Necesitas a alguien que aprecie lo que tiene. Me mordí la lengua como siempre. Marcus era en realidad un tipo decente que trabajaba en 2 empleos y estaba estudiando para ser electricista. Su crimen era aparentemente cansarse de la constante necesidad de Alice y su negativa a contribuir con nada a su relación, excepto drama. Fue entonces cuando escuchamos los gritos. Comenzó como un golpe fuerte, como si una puerta se abriera de golpe, seguido inmediatamente por la voz de Alice, chillona y agresiva. Salgan ahora mismo. Necesito esta habitación inmediatamente. Mi sangre se heló. Dejé caer el plato que estaba sosteniendo y se hizo añicos en el suelo de la cocina. El sonido de las voces confusas y asustadas de mis hijos mezclado con los continuos gritos de Alice hizo que mis instintos maternales se pusieran en marcha.
Corrí hacia las escaleras, pero mamá me agarró del brazo. Espera, Camden, déjame a mí. Esos son mis hijos. Respondí bruscamente, sacudiéndome y subiendo las escaleras de dos en dos. Lo que encontré en la parte superior de las escaleras me perseguirá para siempre. Lani estaba pegada a la pared del pasillo, agarrando su elefante de peluche, con lágrimas corriendo por su rostro. Beckett estaba en el suelo donde aparentemente había sido empujado, su pequeño pijama de Superman torcido alrededor de su pequeño cuerpo, mirando a los adultos con puro terror en sus ojos. Y Alice, mi hermana adulta, estaba parada en la puerta de la habitación de invitados, con el rostro torcido por la rabia, señalando a mis hijos como si fueran criminales. Dije, salgan, volvió a gritar. Necesito estar sola ahora mismo. Alice, ¿qué demonios estás haciendo? Exigí, corriendo hacia Beckett y recogiéndolo en mis brazos. Inmediatamente enterró su rostro en mi cuello, su pequeño cuerpo temblando. Estoy teniendo un colapso, ¿vale? Alice respondió como si eso lo explicara todo. Marcus me dejó y necesito espacio para procesarlo. De todos modos, estaban haciendo demasiado ruido. Estaban durmiendo, dije, elevando mi voz para igualar la suya. Son niños, Alice. No puedes simplemente agarrarlos y echarlos de una habitación. Lani se acercó sigilosamente a mí, todavía agarrando su elefante. Mami, no estábamos haciendo ruido, susurró. Solo estábamos acostados, y luego la tía Alice abrió la puerta muy fuerte y comenzó a gritar. Mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Mi hija de 7 años estaba tratando de defenderse contra el comportamiento irracional de una mujer adulta. ¿Los agarraste? Le pregunté a Alice, con mi voz peligrosamente silenciosa. No los agarré. Simplemente los moví, dijo Alice a la defensiva. Necesitaban salir, y no se movían lo suficientemente rápido. Fue entonces cuando mamá apareció en la parte superior de las escaleras, respirando con dificultad por la subida. Pero en lugar de horrorizarse por lo que había sucedido, en lugar de proteger a sus nietos, inmediatamente salió en defensa de Alice. Camden, déjala en paz, dijo mamá con firmeza. Está teniendo un mal día y necesita desahogar su ira de alguna manera. Ya sabes lo sensible que es. Miré a mi madre con incredulidad. ¿Desahogar su ira con mis hijos? No los lastimó, continuó mamá, envolviendo su brazo alrededor de Alice protectoramente. Están bien. Los niños son resilients. Papá apareció detrás de mamá, habiendo finalmente subido las escaleras. Pensé que seguramente entraría en razón, que estaría indignado de que sus nietos hubieran sido tratados de esta manera. En cambio, me miró con advertencia en sus ojos. Si te acercas a ella ahora mismo, puede que también recibas algo de violencia, dijo con calma, como si estuviera hablando del clima. Alice está en un estado frágil. Necesitas darle espacio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi propio padre me estaba amenazando con violencia por tratar de proteger a mis hijos de la rabieta de mi hermana. Estaba eligiendo sus sentimientos por encima de la seguridad y el bienestar de sus nietos. Miré a mi alrededor a mi familia, a estas personas que se suponía que debían amarnos y protegernos, y los vi claramente por primera vez en mi vida. Mamá todavía estaba frotando la espalda de Alice, murmurando palabras tranquilizadoras. Papá estaba bloqueando mi camino a la habitación de invitados, con los brazos cruzados a la defensiva. Y Alice en realidad estaba sonriendo con satisfacción de que, una vez más, se había salido con la suya y no había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones. Tomé una decisión en ese momento que cambiaría todo. Me quedé callada. No discutí, no grité, no intenté razonar con ellos. En cambio, reuní a mis hijos, recogí sus pertenencias dispersas y los llevé abajo. Lani caminó a mi lado, todavía sollozando, mientras Beckett se aferraba a mí como un koala. Nos vamos, anuncié en voz baja mientras recogía sus zapatos y chaquetas. No seas dramática, gritó mamá desde la parte superior de las escaleras. No es para tanto. No respondí. Ayudé a mis hijos a ponerse los zapatos, los abroché en sus asientos de coche y conduje a casa en silencio mientras me preguntaban una y otra vez qué habían hecho mal. No hicieron nada malo, bebés, les dije, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos.
A veces los adultos toman muy malas decisiones, y esta fue una de esas veces. Después de que Lani y Beckett se instalaron en casa con un poco de helado y su película favorita, tuve que lidiar con las consecuencias inmediatas. Lani todavía estaba temblando y se había orinado en el coche por el miedo, algo que no había sucedido en más de 2 años. Beckett seguía preguntándome si la tía Alice lo odiaba, su vocecita se quebraba con confusión. Limpié a Lani, puse a ambos niños en pijamas limpios y pasé 1 hora asegurándoles que no habían hecho nada malo. Una vez que finalmente se quedaron dormidos en mi cama, todavía aferrados el uno al otro, me retiré a mi oficina en casa e hice una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Verán, había algo que mi familia no sabía sobre mi trabajo. Si bien sabían que trabajaba en marketing, no conocían los detalles de mi puesto ni mis contactos. Era la directora senior de marketing de una gran empresa de desarrollo inmobiliario, y parte de mi trabajo consistía en mantener relaciones con funcionarios del gobierno local, planificadores urbanos y autoridades de vivienda. Más importante aún, había pasado el último año trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Cumplimiento de Vivienda del Condado en un importante proyecto comercial. Durante ese tiempo, me había hecho amiga de Margaret Chen, la directora de inspecciones de vivienda, y de su equipo. También había pasado suficiente tiempo en la casa de mis padres a lo largo de los años para notar cosas a las que mi familia se había vuelto ciega, la forma en que el piso del baño de arriba se hundía ligeramente cerca del inodoro, la toma de corriente en la cocina que a veces chispeaba cuando desenchufabas los electrodomésticos, las escaleras del sótano que papá había estado queriendo arreglar durante 3 años, el hecho de que habían convertido el garaje en el dormitorio de Alice sin permisos, agregando trabajos de plomería y electricidad que definitivamente no cumplían con el código. Mis padres eran dueños de su casa, una casa de 2 niveles de la década de 1960 que había estado en la familia durante décadas. Era su orgullo y alegría, su principal activo y su plan de jubilación. Habían estado hablando durante meses sobre sacar un préstamo con garantía hipotecaria para financiar la última idea de negocio de Alice, algún tipo de boutique en línea que vendía ropa vintage seleccionada que probablemente fracasaría como todas sus otras empresas. Incluso habían sido preaprobados para el préstamo a la espera de una tasación final de la propiedad. Llamé a Margaret a casa. Habíamos intercambiado números personales durante el proyecto comercial, y sabía que no le importaría saber de mí. Camden, hola. ¿Cómo estás? La cálida voz de Margaret llegó a través del teléfono. Estoy bien, Margaret, pero necesito preguntarte algo. Es personal, y probablemente voy a sonar como una hija terrible. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Tengo algunas preocupaciones sobre la seguridad y el cumplimiento del código de la casa de mis padres. Mis hijos pasan tiempo allí regularmente, y después de lo que pasó hoy, estoy preocupada por su seguridad en más de un sentido. Le expliqué todo a Margaret, la conversión del garaje sin permiso, los problemas eléctricos, los problemas estructurales que había observado, el hecho de que mis padres estaban planeando sacar un préstamo contra una casa que podría no cumplir con los estándares de seguridad actuales. Camden, dijo Margaret con cuidado, me estás pidiendo que inspeccione la casa de tus padres. Te estoy pidiendo que hagas tu trabajo, respondí. Si hay violaciones de seguridad que podrían poner a las personas en riesgo, ¿no deberían abordarse? ¿Y si alguien está planeando sacar un préstamo contra una propiedad que tiene adiciones sin permiso, ¿no debería el banco saberlo? Margaret se quedó callada por un momento. Sabes que si encontramos violaciones significativas, se les exigirá que las arreglen de inmediato o enfrenten sanciones, ¿verdad? Y si hay construcción sin permiso, es posible que tengan que demolerla por completo. Entiendo. Y sabes que esto podría afectar su capacidad para obtener ese préstamo. Entiendo eso también. Hubo otra pausa. Enviaré a alguien allí el martes por la mañana. Necesitaremos hacer una inspección completa, por dentro y por fuera. Gracias, Margaret. Camden, ¿estás segura de esto? Pensé en la cara aterrorizada de Lani, en Beckett temblando en mis brazos, en mis padres eligiendo la rabieta de Alice por encima del bienestar de sus nietos. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Llegó el martes por la mañana, y yo estaba en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue mamá, luego papá, luego Alice, todos llamando uno tras otro. Los dejé ir al buzón de voz. El primer mensaje fue de mamá, su voz tensa por el pánico. Camden, hay inspectores en nuestra casa.
Dicen que alguien denunció violaciones de seguridad. Están revisando todo con un peine de dientes finos. Llámame de inmediato. El segundo fue de papá, más enojado. Camden, estos inspectores están preguntando sobre la conversión del garaje y algunos problemas eléctricos. ¿Sabías algo sobre esto? Llámanos. El tercero fue de Alice, y estaba furiosa. Sé que fuiste tú, Camden. Estas personas están en mi habitación revisando mis cosas, y están diciendo que podría tener que mudarme. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? No los llamé. En cambio, esperé a que Margaret me llamara con los resultados. La llamada llegó esa tarde. La voz de Margaret era seria. Camden, encontramos violaciones significativas del código en la casa de tus padres. La conversión del garaje se hizo completamente sin permisos, y el trabajo eléctrico y de plomería es peligroso. También hay un problema estructural con el baño de arriba que necesita atención inmediata. ¿Qué significa eso para ellos? Tienen 30 días para poner todo al día con el código o para devolver los espacios a su condición original. La conversión del garaje tendrá que rehacerse por completo con los permisos adecuados, o tendrán que quitar toda la plomería y la electricidad y convertirlo de nuevo en un garaje. El piso del baño necesita ser reconstruido por completo, y no pueden sacar ningún préstamo contra la propiedad hasta que todas las violaciones sean resueltas y reinspeccionadas. Sentí una mezcla de satisfacción y culpa. ¿Cuánto les va a costar esto? Conservadoramente, de $40 a $60,000. Tal vez más si se encuentran con complicaciones. Esa noche, las llamadas comenzaron de nuevo. Esta vez, respondí. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mamá era chillona por el pánico. Estos son tus padres, Camden. Eres familia. Tienes razón, dije con calma. Soy familia, y también lo son Lani y Beckett. Pero aparentemente eso solo importa cuando es conveniente para ustedes. Esto se trata del domingo por la noche, ¿no? La voz de papá llegó a través del altavoz. Nos estás castigando porque Alice estaba molesta. Alice agarró físicamente a mis hijos y los echó de una habitación mientras estaban durmiendo, dije. Y cuando intenté protegerlos, me amenazaste con violencia. Eligieron sus sentimientos por encima de su seguridad. No te amenazamos, protestó mamá. Solo dijimos. Papá me dijo que podría recibir algo de violencia si me acercaba a Alice, interrumpí. ¿Cómo no es eso una amenaza? Hubo silencio en el otro extremo. Esas violaciones son problemas de seguridad reales, continué. Si van a tener niños en esa casa, debería ser segura. Si Alice va a vivir en ese garaje, debería ser legal. Si van a pedir dinero prestado contra la casa, el banco debería saber contra qué están prestando realmente. ¡Nos has destruido! La voz de Alice llegó, temblorosa por las lágrimas. Tengo que mudarme. No tengo a dónde ir, y mamá y papá no pueden permitirse arreglar todo esto. Tal vez deberías llamar a Marcus, sugerí. Oh, espera, rompió contigo porque eres una mujer de 28 años que hace rabietas y agarra a los niños. Camden. Mamá jadeó. No, dije con firmeza. He terminado de fingir que el comportamiento de Alice es aceptable. He terminado de verlos habilitarla mientras mis hijos sufren. He terminado de ser el chivo expiatorio de la familia mientras la niña dorada se sale con la suya con una agresión literal. Agresión. Papá se burló. Ahora estás siendo ridícula. Puso sus manos sobre mis hijos sin permiso y los sacó a la fuerza de una habitación. En cualquier otro contexto, llamarían a eso agresión. Pero como es Alice, es solo que está teniendo un mal día. La conversación degeneró a partir de ahí con muchos gritos y acusaciones y amenazas de excluirme de la familia por completo. Escuché todo con una extraña sensación de paz. ¿Saben qué? Dije cuando finalmente hicieron una pausa para respirar. Tal vez ser excluida de esta familia sería lo mejor que me ha pasado a mí y a mis hijos. Colgué y apagué mi teléfono por la noche. Necesitaba tiempo para pensar antes de lidiar con su inevitable aluvión de llamadas y mensajes. Pero apagar mi teléfono no detuvo el acoso por mucho tiempo. Cuando lo volví a encender a la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto.
Cuando no respondía a eso, comenzaron a llamar desde diferentes teléfonos, haciendo que amigos y familiares extendidos se comunicaran conmigo, incluso apareciendo en mi lugar de trabajo. La desesperación era casi patética de ver. 2 días después de la inspección, decidí bloquear sus números, pero eso solo intensificó las cosas aún más. Alice apareció en la escuela de Lani durante la hora de recogida. Gracias a Dios que ya había hablado con la administración de la escuela sobre la situación y había agregado a Alice a la lista de personas que no tenían permitido recoger a mis hijos bajo ninguna circunstancia. La secretaria de la escuela, la señora Patterson, me llamó de inmediato. Señorita Mitchell, su hermana está aquí pidiendo ver a Lani, dijo con voz preocupada. Parece bastante agitada. Por favor, no la deje acercarse a mi hija, dije, saliendo inmediatamente de mi oficina en la empresa de desarrollo inmobiliario. Estoy en camino. Cuando llegué a la escuela, encontré a Alice caminando de un lado a otro en el estacionamiento, con el cabello despeinado y los ojos rojos de llorar. Parecía que no había dormido en días. Camden, gritó cuando me vio. Por favor, necesitamos hablar. Esto está destrozando a la familia. Tú destrozaste a la familia cuando pusiste tus manos sobre mis hijos, respondí con calma, pasando junto a ella hacia la entrada de la escuela. Me siguió, su voz se volvió más chillona. Fue un error, un mal momento. ¿Cómo puedes destruir a toda nuestra familia por un error? Me detuve y me volví para enfrentarla. Alice, ¿te escuchas? Estás llamando a lo que hiciste un error, como si accidentalmente les hubieras derramado café encima. Agarraste físicamente a mis hijos dormidos y los echaste de una habitación porque estabas molesta por tu novio. Eso no es un error, eso es agresión. Apenas los toqué, protestó, pero incluso mientras lo decía, podía ver la duda arrastrándose en sus ojos. Agarraste a mi hijo de 5 años con la suficiente fuerza como para derribarlo al suelo. Lani estaba tan asustada que se orinó en el coche de camino a casa, algo que no ha sucedido en más de 2 años. Pero claro, llamémoslo apenas tocarlos. El rostro de Alice se arrugó. Lani se orinó. Estaba aterrorizada. Alice pensó que había hecho algo mal, algo tan malo que su tía la odiaba. Me preguntó durante 3 días seguidos si era una mala niña. Por primera vez, vi un verdadero remordimiento parpadear en el rostro de Alice, pero fue rápidamente reemplazado por la actitud defensiva. Estaba teniendo un colapso. No estaba pensando con claridad. ¿Y qué pasa la próxima vez que tengas un colapso? ¿Qué pasa cuando tu próximo novio te deje, o no consigas el trabajo que quieres, o la vida no te salga como quieres? Mis hijos tienen que vivir con miedo a tu inestabilidad emocional. Alice abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Ambas sabíamos la respuesta. Esa noche, papá apareció en mi casa sin previo aviso. Miré a través de la ventana mientras estaba sentado en su camioneta durante 10 minutos completos antes de finalmente salir y caminar hacia mi puerta. Su golpe fue vacilante, casi apologético. Necesitamos hablar, dijo cuando abrí la puerta. No, no lo haremos, respondí, comenzando a cerrar la puerta. Él puso su mano en la puerta para detenerme. Camden, por favor. 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. Tu madre está fuera de sí, comenzó. No ha comido en 2 días. Sigue diciendo que ha perdido a sus 2 hijas. Ella eligió a Alice por encima de Lani y Beckett, dije secamente. Esas son las consecuencias de su elección. Alice está luchando, Camden. Siempre ha sido sensible, y esta situación con Marcus. Basta, interrumpí. Deja de poner excusas para ella. Tiene 28 años, papá. ¿28? Cuando yo tenía 28 años, estaba casada, trabajando a tiempo completo y embarazada de Lani. No tenía el lujo de hacer rabietas cuando la vida se ponía difícil. Los hombros de papá se hundieron. Sabemos que hemos sido demasiado indulgentes con ella. Tu madre y yo, hemos hablado de ello. Tal vez la habilitamos demasiado. Tal vez. Me reí amargamente. Papá, has estado limpiando los desastres de Alice toda su vida. Nunca ha enfrentado consecuencias reales por nada. Y cuando finalmente hizo algo tan imperdonable que alguien la confrontó por ello,
me amenazaste con violencia en lugar de hacerla responsable. No te amenacé. Me dijiste que podría recibir algo de violencia si me acercaba a ella. ¿Cómo no es eso una amenaza? Se quedó callado durante un largo momento, mirando sus manos. Estaba tratando de protegerla. Estaba tan molesta y tenía miedo de lo que pudiera hacer. ¿Lo que podría hacerle a quién, papá? ¿A mí? ¿A mis hijos? Te escuchas ahora mismo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llorosos. He estado pensando mucho en esa noche. En lo asustados que se veían Lani y Beckett, en cómo nos miraste. Nunca había visto tanta decepción en tus ojos. No estaba decepcionada, papá. Estaba asqueada. Durante 32 años, los he visto a ti y a mamá hacer todo lo posible para complacer cada capricho de Alice mientras esperaban que yo fuera la responsable, la comprensiva, la que no crea problemas. Y cuando llegó el momento, cuando mis hijos necesitaban protección, elegiste la comodidad de ella por encima de su seguridad. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. No puedes arreglar esto, papá. No puedes deshacer lo que pasó. No puedes retractarte del hecho de que priorizas los sentimientos de Alice por encima del bienestar de tus nietos. No puedes borrar el hecho de que cuando mis hijos necesitaban que su abuelo los protegiera, elegiste proteger a su agresora en su lugar. Agresora, Camden, esa es una palabra fuerte, ¿no es así? ¿Cómo llamarías a un adulto que agarra a los niños y los saca a la fuerza de una habitación mientras están durmiendo? ¿Cómo llamarías a alguien que pone sus manos sobre niños que no son suyos sin permiso? Si un extraño les hubiera hecho eso a Lani y Beckett, ¿cómo lo llamarías? Papá se sentó pesadamente en la silla de mi sala de estar sin ser invitado. Hemos hecho un desastre de todo. Sí, lo han hecho. Y ahora todos están lidiando con las consecuencias. Las reparaciones de la casa nos van a dejar en bancarrota, dijo en voz baja. Tuvimos que sacar un préstamo con una tasa de interés del 20% solo para arreglar el baño antes de que se cayera a la cocina. El garaje va a costar otros 40,000 para ponerlo al día con el código. Sentí un atisbo de algo que podría haber sido simpatía, pero lo reprimí. Tal vez Alice pueda conseguir un trabajo y ayudar con los costos. Ella está tratando, pero nadie quiere contratar a alguien sin historial laboral a los 28 años. E incluso si encuentra algo, el salario mínimo no hará mucha diferencia. Eso suena como un problema de Alice y un problema tuyo. Creaste esta situación al habilitarla durante 3 décadas. Papá me miró con ojos desesperados. ¿Qué pasa si hacemos que Alice se disculpe? ¿De verdad se disculpe? No solo que diga que lo siente, sino que realmente asuma la responsabilidad. Papá, Alice agarró a mis hijos. Les puso las manos encima físicamente con ira. Y cuando traté de protegerlos, tú y mamá me dijeron que la dejara en paz y me amenazaron con violencia. Una disculpa no arregla eso. No hay vuelta atrás de eso. Así que eso es todo. Simplemente hemos terminado. No más cenas familiares. No más días festivos juntos. Lani y Beckett crecerán sin sus abuelos. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Pensé en Lani preguntando por qué la abuela y el abuelo ya no llamaban. Pensé en la confusión de Beckett cuando le dije que no íbamos a ir a su casa por un tiempo. Lani y Beckett tenían abuelos que los amaban, dije finalmente. Pero esos abuelos eligieron proteger a alguien que los lastimó en lugar de protegerlos a ellos. Así que esos abuelos se han ido. Papá se derrumbó entonces. Realmente se derrumbó, sollozando en sus manos como un niño. Lo siento mucho, Camden. Lo siento mucho. He sido un fracaso como padre y como abuelo. Lo vi llorar y no sentí nada. Ni simpatía, ni ganas de consolarlo, ni deseo de hacerlo sentir mejor. Estaba llorando por sí mismo, por su relación perdida con sus nietos, por la carga financiera que enfrentaba. No estaba llorando por Lani y Beckett. Necesitas irte ahora, dije en voz baja. Camden, por favor, sal de mi casa, papá. Y no vuelvas a menos que seas invitado. Se fue sin decir una palabra más, y cerré la puerta con llave detrás de él. La semana siguiente trajo una nueva noticia. Mi prima Rachel me llamó con información interesante.
Camden, no sé si sabes esto, pero Alice ha estado contándole a la gente una versión muy diferente de lo que pasó esa noche, dijo Rachel sin preámbulos. ¿Qué tipo de versión diferente? Según ella, tú la atacaste primero. Dice que subiste gritándole y que solo estaba tratando de protegerse cuando accidentalmente chocó con los niños. Sentí que mi presión arterial se disparaba. Está mintiendo. Me imaginé, por eso estoy llamando. También dice que llamaste para denunciar violaciones falsas a la ciudad solo para vengarte y que los inspectores no encontraron nada realmente peligroso. Rachel, puedo enviarte copias del informe de inspección si quieres. Las violaciones fueron muy reales y muy peligrosas. Te creo, pero ella tiene algunas personas convencidas, especialmente a las que no conocen toda la historia. El tío Mike y la tía Janet están empezando a pensar que tal vez reaccionaste de forma exagerada. Esto era exactamente lo que me había temido. Alice estaba reescribiendo la historia, haciéndose la víctima y poniendo a los miembros de la familia en mi contra. Gracias por informarme, dije. Agradezco que te hayas puesto en contacto conmigo. Para que conste, creo que hiciste lo correcto. Si alguien hubiera agarrado a mis hijos así, habría hecho mucho peor que llamar a un inspector de vivienda. Esa conversación me impulsó a hacer algo que probablemente debería haber hecho desde el principio. Empecé a documentar todo. Anoté cada detalle que podía recordar de esa noche. Cada conversación que había tenido con mis padres y Alice desde entonces, cada intento que habían hecho de contactarme. Guardé los mensajes de voz, tomé capturas de pantalla de mensajes de texto de números desconocidos que sospechaba que eran de ellos y creé una línea de tiempo de los eventos. También llamé a la pediatra de Lanny y Beckett, la doctora Fiona Albrecht, y le conté lo que había pasado. Ella me recomendó a un psicólogo infantil y me ayudó a documentar el impacto emocional que el incidente había tenido en mis hijos. Es bueno que te estés tomando esto en serio, me dijo la doctora Fiona Albrecht. Muchos padres intentan minimizar este tipo de incidentes, pensando que los niños simplemente lo superarán. Pero el trauma es trauma independientemente de quien lo cause. La psicóloga infantil, la doctora Lisa Wong, fue una bendición. Trabajó con Lanny y Beckett individualmente y juntos, ayudándolos a procesar lo que había pasado y dándoles herramientas para hacer frente a su ansiedad y miedo. Los niños de esta edad no entienden las dinámicas familiares complejas, me explicó la doctora Wong después de su tercera sesión. Solo saben que alguien en quien confiaban los lastimó y que los adultos a los que recurrieron para protección no los protegieron. Esa es una traición fundamental a su sentido de seguridad. ¿Van a estar bien? Pregunté, la pregunta que me había estado quitando el sueño. Con el apoyo y la terapia adecuados, absolutamente. Pero es importante que no tengan ningún contacto con Alice hasta que haya demostrado un cambio real y haya asumido toda la responsabilidad de sus acciones, e incluso entonces cualquier contacto debe ser supervisado cuidadosamente. Durante este tiempo, la situación de la vivienda en la casa de mis padres continuó deteriorándose. Las reparaciones del baño habían revelado problemas estructurales adicionales, y la conversión del garaje estaba demostrando ser aún más problemática de lo que se pensó originalmente. El trabajo eléctrico era tan malo que era un verdadero peligro de incendio, y la plomería se había conectado incorrectamente, causando inundaciones intermitentes en el sótano. Alice se había visto obligada a mudarse por completo mientras se realizaba el trabajo, y mis padres estaban viviendo en lo que era esencialmente una zona de construcción. Se alojaban en un hotel 3 noches a la semana cuando el trabajo era demasiado disruptivo, lo que aumentaba aún más sus gastos. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. En una semana, Alice se había mudado del garaje, durmiendo en los sofás de varios amigos. Mamá y papá intentaron obtener cotizaciones para las reparaciones y rápidamente se dieron cuenta de que no podían permitirse arreglar todo de inmediato. Tuvieron que sacar un préstamo personal con altos intereses solo para abordar los problemas de seguridad más críticos. El préstamo con garantía hipotecaria para el que habían sido preaprobados se canceló inmediatamente una vez que el banco se enteró de las violaciones del código. El plan de negocios de Alice murió con él, junto con sus sueños de convertirse en una empresaria de boutiques en línea. Pero las consecuencias reales fueron más profundas que el dinero. Mi familia extendida comenzó a escuchar susurros sobre lo que había pasado. Mi tía Carol, la hermana de mamá, me llamó directamente después de escuchar una versión muy editada de los eventos de mi madre. ¿Es cierto que Alice agarró a Lanny y Beckett?, preguntó Carol sin preámbulos. Le conté toda la historia,
y Carol estaba horrorizada. Siempre supe que Alice era consentida, pero poner sus manos sobre los niños, eso es inaceptable. La noticia se extendió por nuestra red familiar. Mis primos, mi abuela, amigos de la familia que me conocían desde la infancia, todos escucharon varias versiones de la historia. La mayoría de ellos se pusieron en contacto conmigo directamente para obtener la verdad, y la mayoría de ellos estaban horrorizados por el comportamiento de Alice y la respuesta de mis padres. Mis padres se encontraron cada vez más aislados en las reuniones familiares. Las personas que anteriormente habían tolerado las travesuras de Alice con sonrisas educadas ahora cuestionaban abiertamente las decisiones de crianza de mis padres. Cuando Alice se presentó a la boda de mi primo e intentó hacer una escena sobre su situación de vida, se le pidió silenciosamente que se fuera. La tensión financiera también comenzó a pasar factura. Papá, que se acercaba a la jubilación, tuvo que retrasar sus planes y tomar turnos adicionales en su trabajo como supervisor de mantenimiento. Mamá, que había estado trabajando a tiempo parcial como secretaria escolar, tuvo que volver a trabajar a tiempo completo. El estrés de la situación hizo que discutieran constantemente, y su matrimonio comenzó a mostrar grietas que habían estado ocultas durante años. Alice, mientras tanto, estaba descubriendo cómo era la vida sin su red de seguridad. Dormir en sofás era temporal en el mejor de los casos, y no podía permitirse su propio lugar sin un trabajo. Se vio obligada a aceptar un puesto en una cafetería local, su primer trabajo real en más de 2 años. La realidad del trabajo real, con horarios y responsabilidades y jefes a los que no les importaban sus sentimientos, fue un duro despertar. Unos 3 meses después de la inspección, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Camden, era Alice, su voz pequeña y cansada. ¿Podemos hablar? Estoy escuchando. Sé que probablemente me odias ahora mismo, y entiendo por qué. Quería disculparme por lo que les hice a Lani y Beckett. Estaba molesta por Marcus, y lo descargué en ellos, y eso estuvo mal. Me quedé callada, esperando el pero que siempre venía con las disculpas de Alice. No espero que me perdones, continuó, sorprendiéndome. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Vivir sola, tener que trabajar, tener que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Nunca tuve que hacer eso antes. No, no lo hiciste, estuve de acuerdo. He estado pensando mucho en esa noche. En lo asustados que se veían Lani y Beckett. Recuerdo tener su edad y tener miedo de los adultos que eran más grandes que yo. Me convertí en la adulta aterradora, y odio eso. Había un remordimiento genuino en su voz, algo que nunca antes había escuchado de Alice. Empecé a ver a un terapeuta, dijo. La cafetería ofrece seguro médico básico, y encontré a alguien que trabaja en una escala móvil. Me está ayudando a entender por qué actué de la manera en que lo hice y cómo manejar mejor mis emociones. Eso es bueno, Alice. Me alegro de que estés recibiendo ayuda. Sé que no puedo deshacer lo que hice, y sé que toda esta situación es mi culpa, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Hablamos durante aproximadamente 1 hora. Alice me contó sobre sus sesiones de terapia, sobre aprender a presupuestar y administrar su propia vida, sobre la verificación de la realidad de tener que mantenerse a sí misma. Le conté sobre las pesadillas de Lani y el nuevo miedo de Beckett a las voces elevadas, sobre cómo los estaba ayudando a procesar lo que había sucedido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alice hacia el final de nuestra conversación. Claro. Cuando llamaste para esa inspección, sabías que destruiría todo. Lo pensé cuidadosamente. Sabía que tendría consecuencias. No sabía cuán severas serían, pero honestamente, Alice, no me importaba. La seguridad y el bienestar de mis hijos eran más importantes para mí que proteger el secreto familiar de que nuestros padres permitieron tu mal comportamiento. Entiendo, dijo en voz baja. Probablemente habría hecho lo mismo si alguien hubiera lastimado a mis hijos. 6 meses después, estoy escribiendo esta historia con una extraña sensación de paz. Mis hijos están mejor con la terapia y el tiempo. Lani todavía pregunta ocasionalmente por qué la abuela y el abuelo ya no llaman, y le digo que a veces los adultos toman decisiones que dañan las relaciones, pero que no es su culpa. Mis padres han dejado claro a través de varios miembros de la familia que me culpan totalmente por su situación.
Se han pintado a sí mismos como víctimas de mi comportamiento vengativo, afirmando que reaccioné de forma exagerada ante un incidente menor. Se niegan a reconocer que las acciones de Alice estuvieron mal o que su respuesta fue inadecuada. Alice y yo hemos comenzado lentamente a reconstruir algún tipo de relación. Todavía está trabajando en la cafetería y vive en un pequeño apartamento con una compañera de cuarto. Ve a su terapeuta 2 veces por semana y ha estado trabajando constantemente en su manejo de la ira y la regulación emocional. Pregunta por Lani y Beckett regularmente, aunque todavía no estoy lista para que los vea. Las reparaciones de la casa de mis padres finalmente están completas, aunque el daño financiero tardará años en recuperarse. Tuvieron que hacer el trabajo en fases a medida que podían pagarlo, y fue una fuente constante de estrés y tensión financiera durante todo el proceso. Alice ha comenzado a contribuir con una pequeña cantidad cada mes para ayudar a pagar los préstamos que tuvieron que sacar, que mis padres han aceptado a regañadientes. Algunos miembros de la familia piensan que fui demasiado lejos, que debería haber encontrado otra forma de manejar la situación. Otros piensan que no fui lo suficientemente lejos, que debería haber presentado cargos contra Alice por agarrar a mis hijos. Pero sé en mi corazón que hice exactamente lo que necesitaba hacer. Mis hijos aprendieron que su madre siempre los protegerá pase lo que pase. Alice aprendió que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando eres la niña dorada. Y mis padres aprendieron que habilitar el comportamiento tóxico eventualmente cuesta más que abordarlo. A veces, la elección correcta no es la elección fácil. A veces, proteger a las personas que amas significa hacer llamadas telefónicas que cambian todo. A veces, ser un buen padre significa estar dispuesto a ser visto como el villano por personas que priorizan la disfunción por encima de la seguridad. Puede que haya perdido a mis padres y casi pierdo a mi hermana, pero gané algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que siempre pondré a mis hijos primero y el conocimiento de que pueden contar conmigo para protegerlos de cualquiera que quiera lastimarlos, incluso a la familia. Esa llamada telefónica puede haber hecho que su día fuera más miserable, pero hizo que el futuro de mis hijos fuera infinitamente más seguro. Y haría esa llamada de nuevo en un instante.